va a tener consideración. Bueno. ¿Qué pasó? Justo la escribió en esta charla. Encima yo le revendí a Paula este tercer año. Le dije, ¿no sabés lo que es este tercer año? Ah, sí. Sí. Así que ahora tienen que estar a la altura. Bueno, bienvenidas. En realidad acá hay todas mujeres. Bueno, por ahí está Tomás en la compu. La idea de este encuentro surgió, primero la idea de la invitación a Paula Meschini, que es una compañera, amiga de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es colega trabajadora social, tiene una larga trayectoria en diferentes espacios de gestión, de investigación, y nosotros acá en esta unidad académica recuperamos muchos aportes de Paula, diversos, porque también tiene una producción diversa. Ustedes en algunas materias probablemente la hayan leído más desde los aportes de la lectura descolonial en trabajo social, pero también junto con eso, hace muchos años que ella viene trabajando, y es lo que hoy les va a contar, en el espacio, en la cátedra de supervisión de la Universidad de Mar del Plata, de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? y Trabajo Social. Y bueno, y un poco lo que le queríamos proponer a ustedes, a los estudiantes, como espacio de charla y de intercambio, es cómo pensar la articulación entre la supervisión de las prácticas, la investigación y la sistematización, o sea, como tres grandes ejes que nos parece que en general tienen una historia de mucho debate y discusión respecto a cómo se articulan, de si son articulables o no, además, porque hay algunas posiciones más ortodoxas, otros menos al respecto, pero sí pensándolo en el marco también de la reforma del plan de estudios y de que en los últimos años cada vez más estudiantes eligen hacer sus tesinas de final, o sus trabajos finales de carrera en relación a sus experiencias de práctica preprofesionales, lo cual para nosotros es bastante novedoso porque hasta hace poco eso no estaba tan habilitado así, sino que las tesinas en general eran más de investigación, que no necesariamente tenían que tener esa relación. Entonces, bueno, también pedirle un poco a Paula que nos cuente cómo trabajan ellas en Mar del Plata, esa relación. Y bueno, también un poco, aprovechando que ustedes vienen de la cátedra de metodología, bueno, y los compañeros o compañeras que están ahí la cursarán a metodología o la cursaron, cuáles son los dilemas metodológicos que tiene esta articulación. Bueno, un poco que nos cuentes tu recorrido respecto a este tema. Y bueno, y después poder, bueno, hacer un intercambio, hacerle preguntas y charlar un poco. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias acá a las compañeras por la invitación, a la carrera, a la facultad. Siempre es ponía en mi muro de Facebook, porque yo soy antigua, uso Facebook, entonces en mis redes sociales de Facebook, Rosario siempre estuvo cerca, ¿no? Y es verdad, para mí Rosario tiene mucha gente conocida, amiga, con la cual fuimos a lo largo de varios años tramando relaciones académicas que terminaron siendo también relaciones o vínculos afectivos, desde los cuales uno va pensando, haciendo y sintiendo, o sintiendo, haciendo y pensando, aquello que le resulta significativo, ¿no? ¿Y significativo para qué? ¿No? Primero para recuperar ese primer amor que nos llevó a elegir esta carrera, ¿no? Y volver a recuperar la alegría y el amor, la pasión. Ahora, como estamos hoy 3 de junio, también el fuego que implica poder estudiar, formar parte de un colectivo profesional, ser trabajador social en Argentina, en América Latina, que es posicionarnos y ser parte de un grupo que lucha y acompaña la lucha de aquellos que están de los nadie, de aquellos que son el subsuelo de nuestra patria, de aquellos que están peleando el día a día, porque no solamente luchamos por mejorar nuestras condiciones laborales, profesionales, que es muy importante,
El trabajo social tiene que luchar y comprometerse con las condiciones de trabajo y de vida de aquellos que menos tienen y acompañar a que esos sectores, como nos aportó el feminismo, puedan desarrollar su propia voz y construir organización popular en cada una de las instituciones y lugares donde estamos. Entonces, digo, nada, ahí nos fuimos, eso en mí, digo, ya que estamos también en una clave más biográfica, constituyó en un momento una decisión como docente, como investigadora, de dejar de reproducir, como dice Enrique Dussel, cuando habla de que las universidades nos hemos convertido muchas veces en reproductoras de lo que se produce en Europa, en Norteamérica o en la centralidad de cómo está organizado el mundo a partir de la División Internacional del Trabajo, donde hay unos que son considerados países centrales y otros que somos denominados como países periféricos, y entonces esa relación estructural de dependencia hace que muchas veces nosotros, y acá traemos otro autor, Aníbal Quijano, sigamos sosteniendo, a pesar de la emancipación y los procesos de liberación que se dieron en América Latina, lo que llama Aníbal Quijano la colonialidad del poder y del saber, y nos constituimos o nos instituimos en un lugar de reproducción de lo que nos dicen que tenemos que decir, ¿no? Salir de ese lugar, de ese locus de enunciación, implica, al menos en nosotros, en parte de los que estamos en el grupo de investigación problemáticas socioculturales que tengo el honor y el orgullo de dirigir, en el cual tal vez ustedes también conocen a una colega, compañera, que es muy querida, Eugenia Armida forma parte de ese grupo, está también Verónica Cunio, María Luz Daúl, Ornella Polini, Paloma Muñoz, que son más jóvenes, becarias, está Verónica Cunio, dije sí, Tamara Sosa, Romina Rampol, y digo, somos un grupo de colegas y también de otras profesiones que decidimos en un determinado momento no quemar la teoría eurocéntrica, pero sí interpelarla y aceptar la mixtura, que no es lo mismo que el eclecticismo. Reconocer nuestra herencia y nuestro legado del barroco latinoamericano también, las hibrideces, ahora que está tan de moda, y salir justamente a interpelar, y he sacado de por ahí, me anotaba lo que Eva decía, como que por ahí escribo del pensamiento descolonial y después cuestiones más vinculadas a lo que por ahí conocemos como la metodología, y esto cómo se relaciona, ¿no? Y se relaciona porque nosotros queremos provocativamente relacionarlo y vincularlo, porque nos parece que una de las primeras cuestiones que tenemos que interpelar es este lugar donde nos han situado y hemos asumido, digo, desde lo personal, lo profesional, lo social. Interpelar eso, tomar una posición en relación a dónde queremos nosotros estar y construir eso, que es lo que falta hacer, y haber dejado en un determinado momento de reproducir las teorías eurocéntricas respecto de lo social, sin eliminarlas, porque vuelvo a decir, esto no es la idea, nosotros, bueno, ahora no leemos más Foucault, no leemos más, no sé, Bourdieu, no, al revés, digo, también ellos fueron autores periféricos en la academia, son autores periféricos en la Academia Francesa, o Gramsci, o las diferentes interpretaciones que existe del marxismo. Entonces, posicionarnos desde un trabajo social crítico que se está construyendo desde Argentina, que intenta recuperar los aportes y las relecturas de distintos autores, que no solamente es la vertiente del materialismo histórico dialéctico, que es una vertiente, sino que hay otras vertientes, y acá nosotros todo esto lo estamos trabajando de qué sería lo crítico del trabajo social crítico, con filósofos que forman parte de nuestro grupo de investigación, como son Leandro Paulici,
Romina Conti, que participan activamente en esta interpelación, ¿no? Porque, bueno, Marx mismo, en el 18 Brumario, va a decir que la verdadera filosofía es la filosofía que cambia el mundo, ¿no? ¿Y cuánto tiene entonces trabajo social? ¿Cuánto encarna esto trabajo social? Y cómo muchas veces nos quedamos o aceptamos que nos digan no se puede cambiar nada. Nosotros creemos que podemos cambiar todo y como pueblo, como sociedad tenemos una experiencia y un acumulado de que hemos podido cambiar muchas cosas. Pero ¿cuándo podemos cambiar? Cuando podemos discutir, cuando podemos organizarnos, cuando nos empoderamos del lugar que estamos ocupando y colaboramos en que otros también construyan esa propia voz. Entonces, nos posicionamos para leer la complejidad de lo social desde el pensamiento crítico latinoamericano, ¿sí? Desde ahí es donde nosotros estamos pensando, como diría Brunner también, de las teorías críticas periféricas. También a nuestro grupo se ha sumado y aportado muchísimo Inés Fernández Buján y hemos introducido también y recuperado y estamos trabajando en eso, en los aportes de Paulo Freire y el cruce de Paulo Freire con el trabajo social, porque también Paulo Freire participó, al igual que Rodolfo Kusch, de actividades y de encuentros donde se discutía esto en aquella época y ellos estaban presentes. Es más, yo quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes saben quién es Paulo Freire, quién es Kusch? ¿Sí? No sé si. Ajá. Porque vos algunos autores nombrás, sí, pero por ahí estaría bueno que sea contextualizar mínimamente. Bueno, ¿de qué se trata la perspectiva, digamos? Sí, cuando nosotros hablamos de pensar situado, generalmente lo primero que se entiende es la geolocalización de un pensamiento. Y entonces acá también se abre un hiato o una distancia con el materialismo histórico dialéctico que pretende la universalidad de lo social. Eso lo vieron en la epistemología en primer año. ¿Sí? ¿Con qué autores lo vieron? No, pues vimos el proyecto de epistemología. Así que mejor que... Pero vimos el materialismo dialéctico y cómo tiene esa visión de universalidad, aun cuando discute con el positivismo, digamos, en ciertas cuestiones. Bueno, tiene una matriz positivista. Claro. O sea, el materialismo histórico dialéctico, una de las críticas que uno le puede más fuerte realizar y que es parte de también la crítica que nosotros vamos a hacer cuando nos posicionamos en esta idea de pensar situado, lo primero entonces que aparece es esa antinomia, situacionalidad, universalidad, claro. Universalismo. Y esto es muy importante y te agradezco, Eva, esta nota al pie, porque esto es muy importante para poder entender el porqué de la sistematización como metodología de investigación cualitativa no positivista. Para hablar de todo esto yo me podría quedar acá una semana. Primero que además me encanta y digo, y ojalá que esto, si a ustedes también les interese, nos podamos seguir encontrando de manera virtual o nuestras aulas, ¿no? Porque ahora también aprendimos eso de la virtualidad, de poder compartir. Así que esto, yo les voy a pasar actividades que nosotros hacemos. Si ustedes se quieren sumar desde la virtualidad, bienvenida. Y nosotros también están en las aulas de ustedes, con mucho gusto. Pero esto es importante, entonces, esta tensión, situacionalidad, universalismo. Entonces, hay, para pensar o para ver, trabajar el pensamiento situado, hay diferentes vertientes. Una de las que en este momento ha recuperado más fuerza es la del pensamiento de Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch es un filósofo, pensador argentino que en un determinado momento de la historia de nuestro país se radica en Maimará y ahí él empieza a intentar encontrar la esencia del pensamiento latinoamericano, del ser andino, ¿no? Maimará es Jujuy. Maimará Jujuy, del ser andino. Bueno, y entonces él tiene una serie de publicaciones, de libros, que durante mucho tiempo estuvieron omitidos y olvidados de
bibliografía académica que circulaba en nuestras aulas, porque justamente la impronta que tienen las ciencias sociales en el pensar eurocéntrica en nuestro país es la impronta que también yo siempre hago una crítica a Gino Germani, ¿no? Esa impronta positivista, eurocéntrica que tienen las ciencias sociales en nuestro país en general y de la cual todos hemos formado parte, hacía que pensadores como Bush, como Freire, como Falborda, fueran, o Fanon, que ayer no me acordaba el nombre de Franz Fanon, que hubieran estado excluidos de nuestras bibliotecas y de la bibliografía aceptada, ¿no? Que se terminaron como transformando, al igual que Gramsci, Gramsci, como también, podemos, qué sé yo, desde José Martí, o sea, tenemos una producción y una riqueza en el pensamiento social latinoamericano impresionante, donde hay relecturas ya, hay cruces de lo que nos estaba pasando y de lo que no cerraba con lo que nos decían de la teoría social eurocéntrica. ¿Por qué? Porque esa teoría está producida y pensada por una sociedad diferente a la nuestra. ¿Por qué? Y hay otro cruce con el materialismo histórico dialéctico que dice, ¿dónde emerge lo social? A partir de la cuestión social en la confrontación capital-trabajo, ¿no? En fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Dónde vamos a nosotros a pensar que surge lo social, la cuestión social en América Latina, siguiendo a Dussel, siguiendo a Pusch, siguiendo a los pensadores que hablan del pensar situado, al giro descolonial de Walter Mignolo, Zulma Palermo? Hay cantidad de autores para hablar, porque a veces la crítica que nos hacen del otro lado es, ay, no, son 2, 3, no. Nosotros hemos... Hay todo un corpus teórico. Total, grandísimo, impresionante, pero que por razones políticos e ideológicas y por la marca de las dictaduras en nuestras universidades, fueron totalmente ocurridos. Y Pusch fue uno de ellos. Hay un grupo que trabaja Pusch, muy importante en la Universidad de 3 de Febrero, que ustedes, si quieren, buscan Rodolfo Pusch, Universidad de 3 de Febrero, y les va a aparecer, que se llama, que además tienen videos, hay unas notas hechas a Pusch, donde ahí pueden adentrar con mayor rigurosidad. Yo no soy especialista en Pusch. Acá en antropología, en la carrera de antropología se da. Bueno, yo me acuerdo de Pusch lo que va a traer es, ahí tiene un texto muy importante que se llama El hedor latinoamericano. Entonces dice que es más, ya es una crítica a Heidegger, una crítica también a Hegel, en contra del esencialismo. Y esto, la verdad que yo no quiero hablar más de esto, porque me parece que es riguroso y yo no venía a hablar de esto, pero sí los invito a que se acerquen al pensamiento de Pusch. También hay lo tienen acá Oscar Madoeri, politólogo. Oscar trabaja también el pensamiento de Pusch. Alejandro Aguad, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, también propone abonar al pensamiento situado desde otra vertiente. Y Pusch tiene este libro, este texto que les decía importante, que se llama El hedor latinoamericano, ¿no? Entonces va a decir, lo importante es estar ahí, no ser, sino estar. Y entonces esto abre una cultura, abre una mirada sobre nuestra cultura totalmente diferente, porque estamos, y estando somos, ¿no? No necesitamos, no hay una preocupación por el ser, ¿sí? Sino por el estar latinoamericano, del estar de las culturas andinas, donde hay otra concepción de tiempo, hay otra manera de entender y vivir la vida. Y ahí entonces empiezan a aparecer, cuando nos empezamos a poner ahí, hay un montón de cosas que se empiezan a resquebrajar, que empezamos a entender de otra manera. Cuando estamos haciendo una intervención social, realizando una intervención social con una mujer del Estado Plurinacional de Bolivia, y no nos contesta, no nos habla, o se queda callada, y entendemos rápidamente desde nuestra modernidad colonizada y colonizadora, y desde nuestra colonialidad, del poder saber, como dice Quijano, ese silencio es desinterés. Y a veces el silencio es resistencia también.
resistencia a un proyecto de vida y un proyecto societario del cual no quiero ser parte. Y tengo derecho a no ser parte. Y culturalmente hace 500 años que están resistiendo el proyecto modernizante europeo que por la razón o por la fuerza se impuso en nuestra América. Entonces, cuando uno entiende que la cuestión social no es solamente la confrontación capital-trabajo, sino que también es la herida colonial, va a decir Duce, la América Latina fue violada, América Latina es producto de una violación. Empezamos como a entender también muchas otras cosas que no entendíamos o que no podemos explicar desde la mayoría de la teoría eurocéntrica. Entonces, esto empieza ya entonces universal localización, sí, estamos pensando acá, desde Rosario, desde nuestra cultura, desde nuestras tramas sociales, desde cómo se da la confrontación capital-trabajo también acá, y cuál es la matriz o la herencia colonial, cuál es la matriz y la herencia de la conquista y de la colonización. ¿Qué quedó de eso? ¿Cómo hizo de eso perdura? ¿No? Y entonces acá nos sirve mucho todo el enfoque y la propuesta postestructuralista de Michel de Foucault para mirar la genealogía, la arqueología del saber-poder. Y cómo se va tramando entonces nuestras sociedades, cómo se da la tensión entre nuestras instituciones creadas en la modernidad como un Estado-nación que vino a blanquizar, a homogeneizar un territorio y que negó violentamente a todos aquellos que lo ocupaban, porque lo ocupaban de manera diferente a lo que el proyecto modernizante de la mano del Estado-Nación traía, que era la instauración de la propiedad privada. Porque no es que no había pueblos y que no habitaban la Patagonia. Los tehuelches, los mapuches, los masqueles, digo, todos los que estaban, pero no alambraban. Había una ocupación del territorio de manera diferente. Entonces, esa ficción que terminó siendo un genocidio importantísimo, al igual que la guerra fratricida del Paraguay, la campaña del desierto es una ficción. Ustedes esto lo habrán visto, no había un desierto. Había una ocupación y un uso diferente de la tierra de la que proponía el capitalismo. Y hoy ese conflicto sigue estando latente. Entonces, esta posición del pensamiento descolonial, esta forma de mirar y de entender la complejidad de lo social en nuestra América Latina, nos permite poder entender los problemas sociales no solamente desde la clase social, ¿sí? Que es muy importante y muy necesaria que podamos entender la estratificación social, que podamos entender cómo se organizan las clases, pero hay algunas cuestiones que no entran. ¿Qué hacemos con el campesinado? ¿Qué hacemos con las mujeres? Entonces aparecen otras categorías muy potentes. Cuando empezamos a mirar desde las desigualdades de género y sexogenéricas, aparece otro mundo. Y ya el mundo es desigual, y eso no les voy a explicar a ustedes, que son las que fundaron y han construido la mayor revolución que se ha dado en democracia en los últimos tiempos, ¿no? En nuestro país. Y lo han hecho desde un movimiento como es el movimiento feminista. Y un movimiento feminista que también se está interpelando esa matriz eurocéntrica y está pensando los feminismos populares. Y ni hablar de cuando empezamos a pensar desde la etnia y la raza, ¿no? ¿Quiénes son los negros para nosotros? Argentina es blanca y ahora hay un colectivo interesantísimo, Identidad Marrón, los marrones, interesantísimo, que está interpelando eso, que nos dijeron, no, somos todos blancos, Sí, no, qué sé yo, porque también hay una etnicidad en nosotros, hasta los que vinieron en los barcos, porque los que vinieron en los barcos, por ejemplo, mis abuelos, no eran los que esperaba Sarmiento, porque eran campesinos, no sabían leer y escribir, no hablaban ni siquiera castellano, eran unos talos que eran, ¿viste?, lo más bajo de la sociedad italiana, o sea, no migraron.
ingenieros, industriales, ni maestras, nada, los que la estaban pasando muy mal en Europa. Y acá se abrió un lugar, y esto vamos entonces a negar esa herencia, no, la tenemos que sumar. Y entonces ahí otros nos dirían, el materialismo histórico dialéctico es ese eclecticismo. Eso es reconocimiento del legado, de lo que está. Es también poder pensarlo desde las hibrideces, desde las mixturas, es salir de los binarismos. Y esto es parte de lo que nosotros venimos a proponer para el trabajo social, con las compañeras y colegas que estamos en nuestro grupo de investigación, es poder interpelar esa mirada binaria que sigue reproduciendo y afianzando el patriarcado, el capitalismo, el eurocentrismo como única forma de ser y estar en el mundo. Nos parece que hay otras y que no tiene que haber una sola y que hay que abrirse a poder transitar eso. Entonces, imagínense que cuando empezamos a pensar todo esto, escribir todo esto, y mucho de todo esto tiene que ver, Rosario, con grupos que nos hemos reunido acá, entre ellos Laura Catelli, que trabaja todo este tema de la racialidad y la racialización. Digo, una pregunta que yo le hago a nuestros estudiantes: ¿quiénes son los negros para nosotros los trabajadores sociales? ¿Quiénes son los negros? Porque acá también en lo social se da un fenómeno muy importante, y el censo nos preguntó por primera vez en la historia cómo nos autopercibíamos. Y entonces apareció también esta pregunta por esta identidad, que no solamente está definida por los sexos genéricos, no solamente está definida por la clase, sino también por nuestra herencia y nuestro dotaje, clivaje, también biológico, porque eso también hace a nuestra riqueza. Y entonces todos muchos empezaron a decir: yo también tenía una abuela que tenía bulos, que me parece que ahora que la veo bien era afro, pero también en Argentina lo que pasa es que los negros no son los que de piel negra, hay toda una simbolización respecto de quiénes son los negros, ¿no? Y hay una construcción social, el negro de algo, el negro cabeza, el negro de mierda, el negro, hay un montón. Y si yo les pregunto, definan ustedes, van a poder explicar cada uno quién es. Porque esto se usa y se construye en un sentido común que hace que atente contra todo el esfuerzo que nosotros hacemos, y tenemos que ver cómo deconstruimos eso también, para que se entienda que las políticas sociales redistributivas del ingreso forman parte de una ampliación de derechos y de una construcción de igualdad en nuestra sociedad y de sororidad y fraternidad. Y nos instala esto que está, que es como parte de, bueno, son planeros, no son negros, no. Entonces, bueno, cuando empezamos a pensar todo esto, obviamente, que cómo íbamos a seguir investigando desde la metodología que nos proponía CONICET, por decir algo, no quiero ser más mala de lo que soy, no voy a hacer un esfuerzo, no, vamos desde la metodología que se proponía en nuestras investigaciones. O sea, entonces empezamos a hacer algo que es, bueno, vamos a cumplir con la formalidad, pero vamos a empezar a escribir también en paralelo lo que nosotros queremos hacer. Y el trabajo en nuestra cátedra, escuchando a nuestros estudiantes y trabajando con ellos, el mayor problema que tenía, yo estoy en la cátedra de supervisión, en la asignatura de supervisión, cátedra ya es parte de nuestra herencia medieval, vamos a traer otras ideas, asignatura, supervisión. El mayor problema que teníamos, entre algunos problemas que abordábamos, es que nuestros estudiantes iban a hacer sus prácticas de formación académica supervisada y se encontraban, armaban algo que la supervisora, que ustedes le dicen tutores, me dijeron, la tutora institucional le decía: esto está buenísimo, lo tenés que sistematizar. Y ellos venían al aula y nosotros les decíamos: no, porque la sistematización forma parte de un momento del trabajo social que hay que actualizado, que hay que superar, una etapa que nos desvinculó de las ciencias sociales y na. Yo dije, la verdad es la realidad, ¿no? ¿Cómo era eso? La realidad. En general, la única verdad es la realidad. Si la única verdad es la realidad y las estudiantes están yendo a las instituciones
Y las colegas que están en las instituciones le dicen sistematizar. ¿Quién soy yo para seguir reproduciendo otro binarismo y otra escisión entre teoría y práctica, entre profesionales de la academia? Estoy hablando hace muchos años atrás que todavía no teníamos la ley de ejercicio profesional, porque todo esto nosotros lo empezamos en el año 2011. Entre la academia y las colegas que están en la trinchera, ¿quién soy yo para no escuchar esto? ¿Por qué no hacer trabajo social también dentro de nuestra academia y que nuestras aulas se conviertan en territorios educativos? ¿Por qué oír si nosotros en nuestra intervención, siguiendo acá Alfredo Carballeda, sabemos, y esto es parte también de lo que él propone en su texto, escuchar las prácticas que tenemos que oír, tenemos que ver y tenemos que también hablar, ¿no? Recuperar la palabra. Entonces, ahí es donde yo dije, empecé a revisar qué había pasado con la sistematización, dónde se había producido el conocimiento y quiénes habían estado en esos procesos, y vi que la mayoría de los procesos de sistematización estaban vinculados a la producción de conocimiento en el trabajo comunitario con la gente, o sea, había toda una serie de dispositivos. ¿Por qué? Porque la reconceptualización, y más en Argentina, parte de un supuesto, que es también otro supuesto que nosotros interpelamos, que las instituciones forman parte del orden conservador y que había, para hacer la revolución, salir de las instituciones, ir al territorio, trabajar con los campesinos, con las organizaciones de base, con la base ahí en las villas, en distintos lugares, para poder acelerar el proceso revolucionario. Eso no terminó siendo así, por muchos motivos que ustedes conocen, pero fuertemente por la impronta por la marca, la huella y la herida que dejó la dictadura cívico-militar, la última dictadura cívico-militar, la persecución, muerte, asesinato, tortura de un montón de militantes y compañeros, cómo se desarmó todo eso que se estaba armando y cómo se lo persiguió. Entonces, nosotros que estamos haciendo prácticas en instituciones, nuestros estudiantes hacen prácticas en instituciones, ¿por qué pensar que las instituciones forman parte de un orden conservador únicamente? ¿No pueden también ser parte de lo que tiene que cambiar? Porque si nosotros quedamos por fuera de las instituciones y después trabajamos en las instituciones cuando nos graduamos, o sea, nos formamos en el territorio, trabajando con las organizaciones libres del pueblo. Y después, nuestro ejercicio profesional lo desarrollamos en instituciones que tienen mandatos, que tienen misiones, que fueron construidas en esta idea de este Estado-nación moderno, laicizante, europeizante, que sostiene y reproduce el capitalismo. ¿No podría ser también un lugar de lucha el trabajo en las instituciones? Y entonces cuando uno empieza a mirar otros textos y otros autores, sí, muchos afirman esto, que las instituciones también pueden ser un lugar de resistencia, pero también de lucha y de cambio. Y entonces es ahí donde empezamos a pensar que nuestras intervenciones sociales tenían que también dar la disputa desde lo ideológico y dar la disputa por la construcción del sentido y dar la disputa por el discurso, en la construcción discursiva también. Porque el discurso, como todos ustedes ya saben, también tiene una performatividad, ¿no? Así que bueno, ahí es donde empezamos a pensar que teníamos que definir la sistematización de otra manera y que íbamos a sistematizar ¿qué cosas? ¿Qué cosas íbamos? ¿Experiencias? No. ¿Por qué no experiencias? En eso, hay aquellos que les interese la sistematización de experiencias, les recomiendo que lean lo que está produciendo Ruth Parola de la Universidad Nacional de Cuyo y todo lo que ella está produciendo con el acompañamiento de Rosa María Cifuentes Gil, sumamente interesante. También hay toda una posición de sistematización que lidera Oscar Jara
que es uno de los fundadores de la sistematización, que está muy vinculada a la investigación acción participativa de Falborda. Oscar Jara tiene un texto nuevo que lo publicó hace poquito, que es parte de su tesis doctoral, donde va contando ese recorrido, y nosotros humildemente, sin una pretensión de universalidad, porque nunca pensamos ni siquiera que íbamos a trascender la frontera de nuestro aula, porque en verdad lo que construimos tuvo que ver con dar respuesta a una necesidad de nuestros estudiantes y de nuestros supervisores, que es poder poner en algún diálogo entre lo que estaba ocurriendo en las instituciones donde se ejerce la profesión y lo que nosotros estábamos enseñando y diciendo que era el trabajo social en las aulas. Y entonces ahí es donde propusimos la sistematización de las intervenciones sociales, tomando tres categorías y poniéndolas en relación, que son la supervisión, la sistematización y la intervención social. Tres categorías bien modernas, tres categorías bien problemáticas, tres categorías cargadas de conflicto, que queremos entenderlas desde esa conflictividad, no desde la negación de lo que portan. Porque justamente es lo que les venía diciendo antes. No venimos a decir, no, ahora hacemos covisión porque la supervisión tiene una matriz. No, nos hacemos cargo nosotros y esas son posiciones que cada uno va a tomar. No están ni bien ni mal, forman parte de posiciones teóricas, epistémicas, epistemológicas, teóricas, metodológicas, procedimentales, que cada uno va armando. Nosotros nos hicimos cargo de ese problema, de la aportación de modernidad que traen estas categorías. Pero ¿saben cuál es? ¿Por qué seguimos usándolas y nos interesa problematizarlas? Porque con esas palabras también tenemos otro montón de categorías que tenemos que hacer el gesto de descolonizar, que tenemos que hacer el esfuerzo de problematizar, porque muchas de las palabras que nosotros utilizamos también tienen excelencia y portan esto. O cuando hablamos de Estado, ¿de qué hablamos? ¿De qué Estado hablamos? ¿Cómo entendemos el Estado? ¿Cómo lo problematizamos el Estado? El Estado no tiene, es neutro, no tiene, es diáfano, es prístino, no, también conlleva, tiene problemas de distinto orden y tipo y conlleva implica conflictos. Entender la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, ¿no? Entonces, parados desde ahí, apoyados también desde los aportes de Bourdieu, de Habitus, Campo, de esta mirada también Foucaultiana, más el pensamiento crítico latinoamericano, o como aporta Brunner, las teorías crítico-periféricas, decidimos proponer entonces a la sistematización como una metodología de investigación cualitativa no positivista, que comparte muchísimo de cuestiones de la investigación cualitativa que no es positivista. ¿Y qué otra metodología cualitativa no positivista ustedes conocen? La etnografía, ¿no? Todos los relatos ahora que son biográficos también. Nosotros cuando pensamos, para abonar a esta idea de una investigación cualitativa no positivista, pensamos que la sistematización entonces, por ahí puede resultar un tanto jactancioso y tal vez lo es, podría ser el aporte singular del trabajo social a las metodologías cualitativas en las ciencias sociales. Que lejos de tener que eliminarlo, lo que tenemos que hacer es apropiárnoslo porque es nuestro, porque nosotros empezamos a investigar y acá es fantástico, porque el tema de cómo empiezo yo con la sistematización, empiezo no haciendo una encuesta, sino que empiezo a partir de reflexionando respecto a cómo construir el problema de intervención y qué me pasó a mí en la construcción de ese problema de intervención. Entonces, intentamos reducir esa brecha también positivista entre sujeto que conoce y objeto conocido. Establecemos entonces una relación porque yo lo que voy a empezar a reflexionar y a producir conocimientos de lo que
me pasó a mí lo que yo hice en un lugar donde yo estoy. Entonces, por ejemplo, en las tesis con las que estamos trabajando, hay toda una línea que tiene que ver con una reflexión más autobiográfica de la propia historia de vida de nuestros estudiantes. Y entonces tenemos estudiantes que, por ejemplo, un estudiante que hizo su tesis de grado sobre que se titula así, del servicio doméstico a las auxiliares de casas particulares, una larga lucha por los derechos, y entonces analiza y reflexiona la historia de 4 generaciones de mujeres de su propia familia y ella misma, que empezaron trabajando como servicio doméstico y hoy eran auxiliares de casas particulares, y trabajando como auxiliar de casa particular y desde el servicio doméstico hoy es licenciada en trabajo social y está ejerciendo y entró en las residencias hospitalarias acá. Entonces todo ese pensamiento tiene una potencia porque estamos trabajando reflexionando y sistematizando una intervención que hicimos nosotros y en la cual nosotros nos implicamos. Entonces, lejos de poder estar pensando en las distancias, en la objetividad, reconocemos que hay una necesidad de construir una distancia óptima, necesaria, que tiene que ver con el extrañamiento respecto a lo que estoy haciendo, pero que eso lo hacemos a través de la pregunta, la supervisión de las intervenciones sociales es la llave, la clave para introducir la reflexión respecto a lo que hacemos. O sea, cómo saco el piloto automático y cómo registro subjetivamente, no solamente lo que hice, sino cómo registro, por un lado, objetivamente lo que hice en nuestro cuaderno de campo, objetivamente, entre comillas, pero también en ese cuaderno de campo empiezo a dejar un margen para empezar a registrar qué me pasó a mí con eso que hice o que estaba haciendo. Porque estoy en una entrevista y en un momento se me llenaron los ojos de lágrimas o me quedé sin poder hablar o me tuve que levantar porque no pude seguir sosteniendo la entrevista, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Lo más seguro es que vayamos a nuestro psicólogo a contárselo. Está buenísimo, nada contra los psicólogos, vamos con el espacio terapéutico aquellos que lo necesitan, pero también sería bueno poder conversar con una colega más experimentada, que tiene trayectoria y que está en nuestras instituciones, que seguramente es la tutora que ustedes tienen al lado, y decir, no sé, mira, me pasó esto. Y no solamente ver qué me pasó esto, por qué me pasó esto que tiene que ver tal vez con mi infancia, con mis relaciones parentales, con cómo yo me vi, sino también por qué me está pasando esto, ¿qué me está diciendo el otro de lo social que a mí me conmovió? Y ahí lo ato con volver a recuperar la pasión, esto que ustedes por ahí ahora usan mucho, a mí que me hace media ruido esa palabra de la empatía, pero esto de sentir con el otro, ¿no? De poder ponerme en el lugar del otro y también conmoverme. Y lejos de perder profesionalidad, creemos que el aporte de la sistematización de esta propuesta de supervisión de las intervenciones sociales y de la sistematización de las intervenciones sociales desde donde nosotros la estamos pensando y proponiendo, lejos de quitar profesionalidad, creo que nos cualifica profesionalmente, porque nos hace empezar a reconocer que no somos omnipotentes, que no sabemos absolutamente todo, que no podemos con todo, pero además también de que muchas de las cosas que pensamos que sabíamos respecto de la sociedad no es total, que no sabemos todo y que lo que aprendimos es una parte que tenemos que seguir aprendiendo y que mucho vamos a aprender en el ejercicio y que hay muchas cuestiones que van a ocurrir en esos lugares donde vamos a estar interviniendo que no van a entrar tal vez en los formularios que nos dan para completar la realidad, porque la realidad es mucho más compleja, dinámica y cambiante que el formulario que tenemos hecho desde por ahí principios del siglo XX a la actualidad y entonces hay un montón de cosas que no ingresan en el formulario y que en la institución son leídas como demanda rechazada. Ahora, ¿dónde va eso que quedó rechazado? ¿Por qué no lo empezamos a mirar? ¿Qué nos está diciendo eso que la institución no puede receptar? ¿Y qué nos pasa a nosotros con eso que dejamos afuera? ¿Podemos seguir durmiendo con eso que le dijimos que no porque acá no corresponde?
o lo derivamos al ciberespacio, ¿sí? Andate, derivamos no sé a dónde. O sea, ¿cómo trabajamos la derivación, la articulación de aquello que por ahí hoy no puede ser atendido porque no tiene que ver con el mandato fundacional de la institución ni con lo que estaba previsto que se hiciera, pero que está, que forma parte de la realidad? Para que se den una idea, una breve cosita, y ya con esto vamos cerrando. Hay una institución en Mar del Plata que se llama INARES, que tiene, este es el último nombre de muchos otros nombres que tuvo, porque se llama Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Esa institución fue creada para atender el brote de poliomielitis que hubo, y fue una institución pionera en América Latina porque muchos chicos que habían sufrido polio antes de que se desarrollara la vacuna tuvieron que ir a ese instituto de rehabilitación psicofísica, que no se llamaba así, se llamaba Serenil, no importa. Hoy, ese Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur, si vos le preguntás, ¿estás atendiendo chicos con polio? No, porque la polio no existe más a partir de la vacuna. Entonces, ¿por qué sigue funcionando esa institución? ¿Notan ahí el cambio que les estoy diciendo? Cambió también la atención de la demanda. ¿Saben qué está atendiendo este lugar? Mayoritariamente el 80% de las personas que van a esa institución, ¿por qué van? No van por polio. Trabajan rehabilitación psicofísica. Ahí hay profesores de educación física, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, traumatólogos. ¿Qué están atendiendo? Una de las mayores epidemias de nuestra sociedad, los accidentes de automovilísticos y las secuelas y las marcas que dejan. Y hoy sabés que... Bueno, y hoy sabés que están atendiendo también, porque estuve hará 2 meses, no un poco más, en la institución conversando con la directora de la institución. Me decía, ahora estamos empezando a desarrollar toda una investigación para crear un servicio nuevo, porque también en las instituciones podemos investigar, no solamente en la academia. Debemos investigar en nuestras instituciones. La investigación no puede estar eximida de la intervención. Cuando nosotros estamos conociendo para actuar, actuamos también para conocer. O sea, ahí hay una relación dialéctica que no podemos seguir negando y escindiendo, que solamente se investiga en la academia. Ese es un modo de investigar. Y para acceder al sistema de becas y de subsidios, tenemos que hacer determinadas cosas. Pero también hay otras formas de poder investigar. Y les digo también que la sistematización que nosotros estamos proponiendo, hoy muchos de nuestros estudiantes son becarios de investigación, pero construyeron el problema de investigación de manera diferente, lo construyeron a partir de problematizar un problema de intervención de su práctica de formación académica. Y vuelvo a la directora de la institución. ¿Saben que están investigando y que están trabajando? Y esta institución que está por abrir un servicio para atender las secuelas físicas del COVID. Porque todas aquellas personas que estuvieron internadas, entubadas, para meses, internadas, nadie sabe qué hacer. Nadie sabe qué hacer. Y fíjense entonces cómo volvemos acá a comunicar, cómo la investigación, esta cuestión de producir conocimiento en torno a lo que estamos haciendo, la medicina, nosotros los trabajadores sociales, aquellos que estamos donde está ocurriendo como dice Alfredo Carrayán, nosotros estamos ahí donde está ocurriendo el cambio social, ¿sí? Donde están ocurriendo las cosas, y somos nosotros los primeros en darnos cuenta, si tenemos nuestros marcos teóricos claros respecto desde dónde estamos mirando, vamos a ser los primeros en darnos cuenta, mira vos, esto así, acá algo está pasando, lo puedo pensar desde otra manera. Y cuando lo empiezo a pensar desde otra manera, seguramente voy a poder también construir un dispositivo no previsto, no pensado. Voy a poder generar otro tipo de respuesta, construir otra respuesta que por ahí no es la que estaba. Y ahí es donde entonces, como dice nuestro querido Álvaro García Linera, podemos hacer la revolución en democracia. Y la podemos hacer también en nuestras instituciones, y tenemos que volver a abrazar apasionadamente esta profesión
tan maravillosa que nos da la posibilidad de construir hoy, en nuestro presente, un futuro diferente. Nada más, gracias. Yo tengo que aplaudir a los que están allá. Bueno, vamos a habilitar un espacio de preguntas, si quieren hacerle alguna pregunta, comentario, a ver si acá hay algo. Críticas también, porque Críticas también pueden también. decir, no estoy de acuerdo. Sí. Quedamos ahí. Yeah. Hoy quería preguntarte qué estás Sí. Estamos armando, sería. Bueno. Sí, para Silvina, yo Estamos voy a traducir la pregunta. ¿La escuchan a Silvina? No sé si están igual los del otro lado. Si no cerramos también ya el Meet, puede ser. Está bien, mejor. Sí. Ahí está. Dice, justo hago mis prácticas en hilar y se ve la transformación en la intervención. Tomás, ¿escuchás a Silvina? ¿Se habla ahí? El bueno. típico, el que se creó para el apoyo, que fue cambiando obviamente la población, el perfil, el tipo de la accidentología a las secuelas por heridas de tratamiento armado. Igual que los perfiles de la población objeto de la internación domiciliaria. Claro. Bueno, es bastante compleja también esa. Bueno, los tipos de salud se están en situaciones que en general están atravesadas por un montón de otras cuestiones que no tienen que ver solo con esto de haber Una enfermedad. Tenido una enfermedad o una secuela de un proceso crónico a partir de este tipo de. No, yo te quería preguntar, de esta metodología de sistematización, ¿la sistematización es siempre individual? Porque entiendo por lo que vos estás contando que tiene que ver con la interrogación de la propia práctica y con lo que me va pasando a mí. Es más acordada de la Rosa con experiencia, ¿no? Eso que nos transforma, que no es intransferible en algún punto. Pero preguntaba si eso después se vuelca en ese punto, digamos, o esa sistematización, que me parece un ejercicio interesante. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los primeros días de práctica? Sí, que tenían que narrar, ¿no? Llegaba que era toda la implicancia de lo que surgían cosas interesantísimas de lo que había pasado el día anterior, de las urgencias, de tener miedo de quedarse dormido, de poner tres, bueno, todo lo que pasaba el primer día de la práctica, de llegar ahí, y los supuestos, el miedo, bueno, todo eso, como después también posibilitaban una lectura, una mirada, un estar atento a lo que digamos, esa sistematización está vinculado a esa experiencia particular que va construyendo un ser profesional, una mirada profesional, o también es algo de la objetivación que se produce como una lectura de segundo orden. ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque esos también son herramientas de investigación, tanto la primera como la segunda, ¿no? Porque esto también es interesante en una discusión metodológica, cuando uno dice esperar la voz del actor o esperar, ¿no? No es solo uno lee la tesis y venga al de la entrevista. La entrevista, bueno, pero a ver, o sea, ¿no? Esa sería la interpretación. El de segundo orden. Puedes decir, bueno, yo tengo todo esto, lo objetivo, pero también es una construcción propia. Elegiste alguna y otras no. Y otro, de lo que yo atiendo en mi servicio o en el servicio de laburo, bueno, yo recupero para escribir aquello que me afectó, lo que vi, lo que me interrogó, y un montón de otras cosas quedan fuera, ¿no? Digamos, en ese contexto hay una impronta personal que se pone en juego y demás. Pero después hay esa otra perspectiva de, bueno, ya analizar algo de lo que está pasando ahí,
En un segundo orden. Sí. Esto es colectivo, es personal. No. O sea, ¿cómo? En la propuesta que nosotros estamos haciendo es personal. Ajá. Es personal. Por eso les digo, hay otras formas de sistematizar, por ejemplo, lo que propone Oscar Jara, se puede hacer de manera colectiva. Y por eso y está más vinculado o imbricado en los procesos de investigación y acción participativa que propone Falborda y otras vertientes que también, todo el pensamiento de Paulo Freire, también, o sea, de los círculos de cultura. Lo que nosotros estamos proponiendo, la experiencia que nosotros hicimos en relación con nuestros estudiantes y que venimos desarrollando, que después terminó en que en la reforma del plan de estudios que hoy está vigente, se construyera una asignatura que es taller de tesis, donde ya la sistematización forma parte de una de las metodologías que pueden utilizar nuestros estudiantes, y hay algunos que también toman el ensayo en esta tradición de la sociología nacional, de Horacio González, de Ciro Argumedo, de las cátedras nacionales, a recuperar también el ensayo como una forma de producción de conocimiento que propia de nuestro país y de América Latina, que fue también ocluida por improntas o metodologías más experimentales, ¿no? Más de trabajo, hola, empírico. Entonces, volviendo a lo que vos preguntabas, son las dos cosas. Porque nosotros, la idea sería, ¿cómo construimos esto del hecho al acontecimiento? O sea, por ahí lo que intentamos que se sistematice está más vinculado a esto que nosotros nos implicó, nos perturbó. Y que yo necesito conocer más, porque conocer más para poder hacer otra cosa, ¿no? Porque en la intervención también hay investigación, ¿no? También cuando nosotros hablamos de hacer diagnóstico, ¿no? ¿Qué es el diagnóstico si no es una evaluación preliminar, si no es una investigación exploratoria, descriptiva, póngale como quiera, pero o sea, me tengo que aproximar, tengo que darme cuenta, tengo que conocer si no formo parte. Sí. A mí lo que me parece interesante remarcar respecto de estas metodologías otras, dirían ustedes, que serían como, bueno, metodologías no hegemónicas, es que claro, eso, en no general se cree que todas estas miradas alternativas a lo hegemónico son más simples en el sentido de, y eso por ahí a veces incluso las termina descalificando justamente, en el sentido que, bueno, como si lo pudiera hacer cualquiera y que no se requiere más que una propia mirada respecto de nuestra posición. Pero en realidad, para poder hacer una lectura de nuestra propia posición, un proceso de sistematización de la práctica que derive después de una investigación y que nos autoimplique, se requiere a veces hasta más estudio que en las propuestas hegemónicas, que eso me parece que es interesante también de pensarlo, porque si no, digamos, no es el relato, esto que decían, me parece también un poco la Silvia recién y Paula, no es el relato de la experiencia únicamente, claro, descriptiva y en relación a únicamente lo que me pasó en el sentido más de la autoayuda, se quiere decir, bueno, lo que me pasa, lo que tengo que contar, sino que es cómo eso después se convierte en un dato que yo, respecto del cual puedo producir conocimiento, porque eso es un dato que es importante tenerlo en cuenta. Puede ser un dato importante para un futuro trabajador social, para quienes formamos parte de las ciencias sociales, para la sociedad en general, si uno después quiere hacer una investigación que tenga un impacto más grande. Lo que digo es, y lo digo porque también me parece que en las instancias, pasaba acá por ejemplo con las instancias de los talleres, ¿cierto? Estos espacios que son reflexivos, muchas veces parecería que son, bueno, sentarnos a hablar de cualquier cosa, ¿no? O sentarnos a hablar de esto, de cómo vemos que son las cosas, que no. Y en realidad poder hacer alguno de esos ejercicios requiere todo un bagaje y una acumulación, esto que está haciendo Paula hoy, de contar todo esto, de la cantidad de autores que nombra, de lecturas que fueron necesarias para poder llegar a revisar eso que aparecía tan naturalizado y de manera tan ortodoxa, ¿no? E incorporada. Bueno, para poder revisarlo se requiere de mucho más esfuerzo, o sea, seguir
para decirlo de alguna manera, seguir por el camino de lo hegemónico es más simple, es menos costoso en términos de lo que nos significa poder hacer todo ese esfuerzo de pensar de otra manera. Y eso me parece que les tiene que quedar claro también, porque no es que sistematizar la práctica y después investigar sobre eso es, bueno, relato lo que me pasó ahí. Es una metodología de investigación. Claro. Ese también fue otro paso nuestro, porque muchos de las tesis que teníamos en Mar del Plata, los trabajos finales de los estudiantes ponían sistematización de la práctica. No. Cuando vos, el título del trabajo final es lo que vos querés ponerle. La metodología es escribir respecto a cómo vos construiste el problema. ¿Cómo hiciste cómo problematizaste tu problema de intervención? Entonces, poder dar cuenta de cuáles son las preguntas que habilitaron la intervención y cómo esas preguntas hay que reformularlas, repensarlas para la producción de un conocimiento respecto de lo que hiciste. Otra cosa importantísima, no tiene pretensión ni validez de universalidad. Sería totalmente, yo tengo así como prohibido, digo para que no que están prohibido, que porque utilicé la metodología de sistematización para el centro de salud de no sé dónde, yo después en mis conclusiones o consideraciones finales termine escribiendo el 80% de las madres, no sé qué, o todas las mujeres que fueron al centro, no. Claro. Porque nosotros estamos con esta metodología, y algo que me olvidé de decir, también interesante para nosotros, es que trabajamos una de las dialécticas, que es la de lo general, particular, singular. Esa dialéctica general, particular, singular, vos podés iniciarla desde lo general a lo particular a lo singular, pero también podés ver cómo se singulariza lo general. Entonces, partir de la singularidad de lo social para ver cómo se particulariza y cómo se genera. Dicho esto, ¿qué sería concretamente? Vamos a una situación, estamos en una institución, estamos realizando una entrevista y viene María, que tiene 38 años, 4 pibes, tiene un problema de obesidad mórbida, está desocupada, recibe planes sociales. Bueno, está desocupada María. Es lo mismo que esté desocupada María, que vive además en un barrio periurbano, que no terminó el secundario, ni el primario, ¿no? Ni el primario, que estos pibes, que Eva, o que yo, no. No es lo mismo. Entonces, el problema de la desocupación es un problema general, un problema social, que nos va a afectar a todos. Ahora, afecta de igual manera a hombres que mujeres, a jóvenes que ancianos que a mí, no porque no trabaja, no, a jóvenes y ancianos, bueno, si estás en una posición de clase que otra, bueno, no. Pero a la vez, ¿qué ocurre particularmente en Rosario con los que son, en Santa Fe con los que son desocupados? ¿No? ¿Y qué pasa? Podríamos pensarlo en Argentina, en Santa Fe, en Rosario, y cómo se singulariza la desocupación en María. Porque nosotros estamos con María, no estamos con los universales de los desocupados del mundo mundial, que por ahí se está ocupando de eso la sociología o quién sabe. Nosotros, como trabajadores sociales, vamos a estar ahí con María, que sabemos que es desocupada porque conocemos qué es el concepto de desocupación. Conocemos también cuáles son los debates que se dan en las ciencias sociales respecto a la desocupación. Pero ¿sabés qué? A diferencia del sociólogo, estamos ahí con María, que quiere dejar de ser desocupada. Y la desocupación, entonces, ¿cómo podemos resolverla? Va a ser totalmente diferente, tal vez, acá en este barrio de Rosario, y lo que tenemos que pensar porque no solamente por ahí es María, sino también Rosa, que también tiene obesidad mórbida y no terminó el secundario, y también, ¿sabes qué? Le faltan dientes. No tienen dentadura, están desdentadas. Les pregunto a ustedes, ¿puede conseguir en Rosario María y Rosa trabajo? Porque ¿qué pide el mercado? Pide buena presencia. ¿Y qué es la buena presencia? ¿Y por qué Rosa y María no tienen buena presencia? ¿Y cómo es tener buena presencia? ¿Qué sería tener buena presencia?
¿no? Entonces ven cómo empiezan a aparecer otras cuestiones. Pero yo tengo a María ahí y tengo que generar algún tipo de dispositivo de intervención, porque no me voy a quedar pensando, y sí, son desocupados, bueno, cerralo.